El cuadro El grito de Edvard Munch es una de las obras más icónicas del arte moderno, conocido por su potente expresión de angustia existencial. Fue creado en el año 1893. Esta obra ha sido objeto de numerosos estudios y análisis debido a su técnica, estilo y las curiosidades que le rodean. Técnica pictórica y estilo artístico. Técnica. Materiales. Munch utilizó varias técnicas y materiales a lo largo de las diferentes versiones del grito. La versión más conocida fue realizada en óleo, témpera y pastel sobre cartón, lo que le permitió lograr una textura rica y vibrante. Pinceladas. Las pinceladas de Munch son visibles y dinámicas, creando un efecto de movimiento y turbulencia. Estas pinceladas expresivas y enérgicas contribuyen a la atmósfera de desesperación y ansiedad del cuadro. Uso del color. Munch emplea colores intensos y contrastantes, como por ejemplo el rojo, el naranja, el azul y el negro, para crear una atmósfera de tensión emocional. Los colores no son realistas, sino más bien simbólicos, utilizados para transmitir estados emocionales intensos. Estilo. Expresionismo. El grito es una obra fundamental del expresionismo, un movimiento que busca expresar emociones profundas y subjetivas a través de distorsiones y exageraciones. Munch distorsiona la figura y el paisaje para enfatizar la angustia y el pánico. Simbolismo. El cuadro también tiene elementos simbólicos, con el uso de colores y formas que representan emociones y estados mentales. El cielo ardiente, por ejemplo, simboliza la tormenta emocional que siente el personaje central. Perspectiva y composición. La composición es audaz, con la figura central colocada en el primer plano y el puente dirigiendo la vista hacia el fondo. La perspectiva angular y las líneas curvas del cielo y también del agua crean una sensación de movimiento y desorientación. Género y factura. Género. El grito pertenece al género de la pintura de género, ya que representa una escena de la vida cotidiana transformada por la percepción subjetiva del artista. También se puede considerar una obra del género simbólico debido a sus profundos significados emocionales y psicológicos. Factura. La factura del cuadro es suelta y expresiva, con pinceladas visibles y una aplicación de color que parece casi frenética. Munch no busca un acabado pulido, sino que utiliza una técnica que refuerza la intensidad emocional de la obra. Línea y forma. Línea. Las líneas en el grito son onduladas y curvas, creando un efecto de vibración y dinamismo. Estas líneas reflejan la inestabilidad emocional del personaje y la distorsión de su percepción del mundo. Forma. Las formas en la obra están distorsionadas y alargadas, particularmente en la figura central, que parece casi fantasmagórica. Las figuras de fondo, más pequeñas y menos definidas, acentúan el aislamiento del personaje principal. La luz, el valor y el modelado. Luz y sombra. La luz en el grito no sigue las normas tradicionales. El cuadro carece de una fuente de luz clara y, en lugar de sombras naturales, Munch utiliza el color para crear contrastes dramáticos. Valor. Los valores de color en el cuadro son extremos, con fuertes contrastes entre los tonos oscuros y claros. Esto acentúa el dramatismo y la intensidad emocional de la escena. Modelado. El modelado de las figuras y el paisaje es mínimo, con formas más planas y estilizadas que enfatizan la naturaleza expresionista de la obra. El color. Colores intensos y simbólicos. El uso de colores vivos y no naturales es uno de los aspectos más distintivos del grito. Los tonos rojos y naranjas del cielo sugieren un incendio o una tormenta emocional, mientras que los tonos azules y verdes del agua y el puente añaden al sentido de inquietud y alienación. Espacio y perspectivas. Perspectiva distorsionada.
La perspectiva en El Grito es inusual, con un puente y las líneas del paisaje conduciendo la mirada del espectador en un ángulo que crea una sensación de inestabilidad y desorientación. Espacio. El espacio alrededor de la figura central parece comprimido y claustrofóbico, intensificando la sensación de ansiedad y pánico. Composición y diálogo entre formas. Composición. La composición del grito es cuidadosamente construida para maximizar el impacto emocional. La figura central está en primer plano, mientras que el puente y el paisaje se curvan y retuercen alrededor de ella. Diálogo entre las formas. Las formas en el cuadro interactúan de manera dinámica con las líneas del paisaje que parecen responder a la angustia de la figura central, creando un sentido de movimiento y conexión emocional entre los elementos de la obra. Sentido de la lectura, movimiento y ritmo. Sentido de la lectura. El cuadro dirige la mirada del espectador desde la figura central hacia el fondo del puente y el cielo turbulento, creando un flujo visual que sigue la línea de la angustia y el desespero. Movimiento. Hay un fuerte sentido de movimiento en el grito, tanto en las líneas curvas del cielo y en el agua, como en la postura tensa y retorcida de la figura. Ritmo. El ritmo de la obra es frenético e inquietante, con un uso repetitivo de formas curvas y colores vibrantes que crean una sensación de inestabilidad y tensión continua. Grado de figuración, temática y función. Figuración. Aunque la figura central es reconocible como un ser humano, su forma está altamente estilizada y distorsionada para expresar emociones extremas. Temática. La temática del grito es la angustia existencial y el miedo. Munch representa una profunda crisis emocional, una reacción visceral al entorno moderno y alienante. Función. La función de la obra es expresar y evocar una respuesta emocional intensa. No busca simplemente representar una escena, sino comunicar un estado psicológico profundo y perturbador. Contexto histórico, social y político. Contexto. El grito fue creado en un periodo de cambio y modernización en Europa, caracterizado por la industrialización y el creciente sentimiento de alienación en la vida urbana. Munch capturó estos sentimientos de ansiedad y desesperación que resonaban profundamente con las experiencias de muchas personas en aquella época. Contexto económico y artístico. Económico. Munch trabaja en un periodo donde los artistas empezaban a ganar más autonomía, aunque aún dependían de mecenas y comisiones. Sin embargo, el grito se convirtió en una obra icónica que trascendió su contexto económico inmediato para convertirse en un símbolo cultural. Artístico. Munch fue parte del movimiento simbolista y precursor del expresionismo. Su enfoque innovador en la representación de la psicología humana influyó profundamente en la evolución del arte moderno, alejándose del realismo para explorar las profundidades del alma humana. Biografía del artista e historia de la obra. Biografía. Edvard Munch nació en el año 1863, en Loten, Noruega, y tuvo una vida marcada por la enfermedad y la muerte de varios miembros de su familia, lo que influyó profundamente en su obra. Munch desarrolló un estilo único que reflejaba sus propias luchas emocionales y psicológicas. Historia de la obra. El grito forma parte de una serie llamada El friso de la vida, donde Munch exploraba temas de amor, ansiedad y muerte. La obra ha sido robada y recuperada varias veces, añadiendo su mística e importancia cultural. Influencias en el autor de otros artistas e influencia de este en los demás. Influencias. Munch fue influenciado por el simbolismo y el posimpresionismo, así como por las obras de Vincent van Gogh y Paul Gauguin, quienes también exploraron la emotividad y la subjetividad en sus trabajos. Influencia. El grito ha influenciado en innumerables artistas y ha sido interpretado y referenciado en diversos medios, desde la literatura hasta el cine.
Su impacto se siente en el expresionismo alemán y en el arte moderno en general, estableciendo así un precedente para la exploración de temas psicológicos y emocionales en el arte. Continuamos con las curiosidades. Versiones múltiples. Munch creó 4 versiones del Grito, 2 en pintura y 2 en pastel. Cada versión tiene ligeras variaciones en color y detalle. Inspiración. Según Munch, la inspiración para el Grito vino de una experiencia personal cuando, mientras caminaba al atardecer, sintió un grito infinito atravesando la naturaleza. Robo y recuperación. 2 de las versiones del Grito han sido robadas y posteriormente recuperadas. El más famoso fue el robo en el año 1994 de la Galería Nacional de Noruega y en 2004 del Museo Munch en Oslo. Impacto cultural. El Grito ha permeado la cultura popular, apareciendo en todo, desde referencias en programas de televisión hasta inspiraciones en otras formas del arte. En resumen, el Grito de Edvard Munch es una obra maestra que combina técnica innovadora, estilo expresionista y una profunda carga emocional, convirtiéndose en un símbolo atemporal de la angustia humana. Su influencia perdura, inspirando a todo aquel que lo ve. El Grito es una obra envuelta en varios misterios y curiosidades que han fascinado a historiadores del arte, críticos y el público en general. A continuación, vamos a detallar algunos de estos misterios que rodean esta icónica pintura. La primera es la identidad de la figura. Uno de los misterios más intrigantes es la identidad de la figura central en el Grito. Aunque comúnmente se piensa que es una representación de Munch mismo, el artista nunca confirmó esto explícitamente. Algunos interpretan la figura como un símbolo del hombre moderno enfrentado a una crisis existencial, mientras que otros sugieren que podría ser una representación del alma o un ser abstracto, una manifestación de la angustia y el miedo. La ubicación del paisaje. El paisaje detrás de la figura ha sido identificado como el fiordo de Oslo visto desde la colina de Ekeberg, un lugar cerca donde Munch vivía. Sin embargo, la atmósfera surrealista y los colores intensos han llevado a algunas especulaciones sobre si el paisaje es puramente realista o si ha sido alterado significativamente para reflejar el estado emocional del artista. Tercero, el motivo del grito. Munch describió en su diario una experiencia que inspiró el grito, mencionando cómo durante un paseo sintió un gran grito atravesando la naturaleza. Este relato ha sido interpretado de diversas maneras, incluyendo una respuesta a un elemento personal traumático, una alucinación auditiva o incluso una conexión con los fenómenos naturales como el crepúsculo volcánico, causado por erupciones volcánicas que ocurrieron durante la década de 1890. 4. Inscripción oculta. En 2021, una pequeña inscripción en la esquina superior izquierda de una de las versiones de El Grito fue confirmada como escrita por Munch. La inscripción dice lo siguiente: ¿podría haber sido pintado por un loco? Lo cual ha generado debate sobre la salud mental de Munch y si estaba cuestionando su propia cordura o si era una respuesta a las críticas recibidas tras la primera exhibición de la obra. 5. Las versiones robadas. 2 de las 4 versiones del Grito han sido robadas. La versión de 1994 fue robada de la Galería Nacional de Noruega y recuperada meses después. En 2004 otra versión fue robada del Museo de Munch en Oslo junto con la Madonna, otra obra de Munch. Ambas obras fueron recuperadas en el año 2006, pero el robo y la recuperación añadieron un aura de misterio y dramatismo alrededor de la pintura. 6. Influencia de la ciencia en la naturaleza. Algunos estudios sugieren que Munch pudo haber sido influenciado por fenómenos naturales y científicos contemporáneos, como las teorías de ondas sonoras y ópticas.
La distorsión y las líneas onduladas del cielo podrían ser interpretadas como representaciones visuales del sonido, relacionándose con el concepto de un grito que reverbera a través del paisaje. 7. Estado de conservación y análisis técnico. El estado de conservación de las diferentes versiones del grito ha sido un tema de preocupación. Los materiales y técnicas utilizados por Munch, incluyendo el uso de cartón en lugar de lienzo, han presentado desafíos para la conservación. Análisis técnicos han revelado detalles sobre la composición de los pigmentos y las técnicas de aplicación, pero también han planteado preguntas sobre la intención de Munch respecto a la durabilidad de sus obras. 8. La teoría del crepúsculo volcánico. Algunos expertos han propuesto que los colores vibrantes y el cielo rojo del grito podrían haber sido conspirados e inspirados por los efectos atmosféricos de erupciones volcánicas. La erupción del volcán Krakatoa en el año 1883, por ejemplo, tuvo un impacto global en los cielos, causando respuestas de sol inusuales que duraron varios años. Munch pudo haber sido influenciado por estos fenómenos naturales al crear su obra. 9. La conexión con la música y la literatura. La obra de Munch, incluida el grito, ha sido relacionada con movimientos literarios y musicales de la época. La obra tiene paralelismos con la poesía simbolista y la música expresionista, reflejando una sinestesia de emociones y sensaciones. Esta interconexión con otras formas de arte añade una capa de complejidad y misterio a la interpretación de la pintura. 10. Interpretaciones psicoanalíticas. La obra ha sido objeto de numerosas interpretaciones psicoanalíticas, especialmente a la luz de la vida personal de Munch y también a sus experiencias traumáticas. La muerte temprana de su madre y su hermana, su relación problemática con su padre y sus propios problemas de salud mental han sido considerados factores que influyen en la temática de miedo y ansiedad en el grito. Estos misterios y curiosidades contribuyen a la fascinación duradera con el grito de Edvard Munch, una obra que sigue provocando reflexión y debate más de un siglo después de su creación. La combinación de técnica innovadora, estilo expresionista y un profundo contenido emocional hacen del grito una pieza central en la historia del arte moderno. Y es que todo el mundo conoce este cuadro. Sobre él abundan los libros, las tesis, los posts. Todos podemos sentirnos identificados con su mensaje, el humano moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Es un mensaje universal que trasciende de sexos, razas y nacionalidades. Por ello, el grito es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. Munch se inspiró en su propia vida atormentada, una tragedia sobre un padre severo, una madre muerta y unas hermanas enfermas, trastornos bipolares y depresión, alcohol y armas de fuego. El propio Munch nos cuenta de dónde surgió la idea en su diario de 1892. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo, sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto. Temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esta impresión o expresión la acabó plasmando en este cuadro, que en principio iba a ser la figura de un hombre trajeado, pero tras una visita a París donde vio una momia peruana de rasgos andróginos, decidió cambiar el protagonista para universalizar aún más su mensaje existencialista. Por supuesto, como hemos añadido anteriormente, se ven también las influencias de la obra de Van Gogh que Munch pudo ver en París. Al ver la pintura del holandés, el noruego puso y supo al fin cómo plasmar emociones profundas. El viaje a París le cundió bastante. Tomad nota, futuros artistas.
La obra, aunque no es muy bonita, tuvo un enorme éxito de crítica. La gente iba a ver el cuadro en masa y hubo cierta controversia. Incluso se aconsejó a las mujeres embarazadas que no visitaran la exposición. Al final se convirtió en uno de los cuadros más famosos de finales del siglo XIX, que evoca los futuros horrores que se avecinan en Europa. Hoy es considerada una especie de Mona Lisa moderna. Si se hiciera una lista de los cuadros más famosos de la historia del arte, El grito de Edvard Munch estaría sin duda entre ellas. Skirk, título original de la obra, tiene 4 versiones del mismo tema. Una figura que, gritando, transmite angustia y agonía, mientras el mundo que lo rodea se deforma y se hace partícipe de sus propios sentimientos destructivos. Realizadas entre los años 1893 y 1910, la obra se configura como uno de los iconos culturales más vivos, teniendo como tema el malestar del ser humano. Como ya hemos mencionado, existen múltiples versiones de este cuadro realizadas a lo largo de los años por Munch. La primera versión, El grito de Munch, se realizó en el año 1983, aunque es un intento embrionario que desembocará en la segunda versión en pastel sobre cartón, que ve la luz ese mismo año también. 2 años más tarde concibe la tercera versión, creada por la misma técnica que la anterior, y finalmente en el año 1910 realiza la última versión, de El grito, en la que recurre a la témpera sobre tabla. La figura del centro, deformada y espectral, se convierte en realidad en un símil del ser humano simbolizado en toda su fragilidad y decadencia, como sucedió a menudo en virtud del pesimismo generalizado del movimiento finisecular que unió muchas personalidades con una fuerte carga artística y sensibilidad cultural. El grito emitido por la figura del centro contiene, por tanto, todo el dolor de vivir que une a la gente en todas partes y por el que Munch se siente particularmente afligido. El grito de Munch continúa ejerciendo una influencia muy fuerte dentro y fuera de los confines del arte, siendo una obra extremadamente famosa y conocida por prácticamente todos, incluso aquellos que no están familiarizados con el mundo del arte. Pero, ¿dónde es posible ver el grito de Munch hoy en día? Es posible encontrar una de las versiones en el nuevo Museo de Munch de Oslo, gracias a la monumental operación de recopilación y archivo de la gran producción del artista noruego. En el edificio, de 60 metros de altura y dividido en 13 pisos, es posible entrar en contacto con el corpus de Munch, del que el grito es el rostro más famoso y buscado. La obra se mantiene en el 4º piso del edificio, muy custodiado por la seguridad para evitar un nuevo posible robo, como los que sucedieron en los años 1994 con la versión de 1893 y nuevamente en el año 2004, cuando fue robada la versión de 1910. Afortunadamente, en ambos casos las obras fueron encontradas en poco tiempo y solo el segundo cuadro requirió una operación de restauración para poder volver a exhibirlo al público. Una última curiosidad en relación a la ubicación del cuadro. La tercera versión, la de 1895, forma parte de una colección particular y fue subastada por Sotheby's por la suma de $120 millones, lo que efectivamente la consagró también en el Olimpo de los cuadros más caros de la historia.